noches, soy Elsa Galarza, la directora de la Escuela de Gestión Pública, y permítanme darle la más cordial bienvenida a todos ustedes a este conversatorio que esta noche se tratará sobre un tema de particular importancia, que es las propuestas de política fiscal, laboral y social en el contexto de la reactivación. Yo solamente quería brevemente mencionarles que la Escuela de Gestión Pública justamente tiene como objetivo buscar la mejora de la política, de las herramientas de la gestión de los servidores públicos, no solamente con una formación académica, que sin duda ustedes la conocerán a través de todas nuestras propuestas, sino a través de estos espacios, de diálogo, que yo llamo espacios de co-creación, de encuentro, donde justamente podemos enriquecer nuestras distintas perspectivas sobre los temas más importantes para el país. Creemos que el diálogo alturado, el respeto mutuo y el considerar justamente diversas perspectivas enriquecen mucho las opiniones de los diferentes sectores. En esta oportunidad tenemos a tres colegas profesionales destacados en sus rubros, que son profesores de la Facultad de Economía y Finanzas, de la universidad, trabajan en investigación y por lo tanto no solamente fortalecen capacidades, sino también justamente construyen evidencia científica para la toma de decisiones. Y varios de ellos han generado inclusive instrumentos muy innovadores para las políticas públicas. Entonces yo desde ya les agradezco a los tres por su presencia el día de hoy. Va a ser muy interesante escuchar sobre todo su diagnóstico y sus propuestas, porque creo que el Perú necesita hoy día de justamente recabar esas opiniones diversas, sobre todo desde la academia. Agradezco mucho también a Alexandra, que va a ser moderadora esta noche. Alexandra es jefe de la Unidad de Monitoreo e Innovación de la Escuela de Gestión Pública. Ella está encargada del desarrollo de los observatorios, justamente que es un elemento también importante que queremos brindar a todos ustedes, que es la constante publicación justamente de indicadores de seguimiento, de control, de impacto de las políticas públicas. Entonces tengan en la Universidad del Pacífico un aliado para justamente promover todos estos instrumentos que van a permitir mejorar nuestras políticas públicas. Sin más, les vuelvo a dar la bienvenida y doy el pase a Alexandra para que empiece el conversatorio. Buenas noches. Listo, muchas gracias, Elsa. Buenas noches a todos. Efectivamente, como ha dicho nuestra directora de la Escuela de Gestión Pública, este webinar va a consistir no solamente en hablar sobre los problemas que estamos viviendo desde el punto de vista de las políticas públicas, sino también vamos a hacer un espacio de diálogo para identificar aquellas propuestas más viables y más necesarias, urgentes, que se puedan implementar en estos tiempos de crisis. Tenemos entonces por un lado, a Carlos Casas. Él es decano de la Facultad de Economía y Finanzas y profesor también de la Escuela de Gestión Pública, investigador del centro del CIUP, ¿no? Del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Tenemos a Gustavo Yamada, quien es director del Centro de Investigación y profesor principal del Departamento Académico de Economía y también de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Y también tenemos a Pablo Lavado, profesor del Departamento Académico de Economía y Finanzas, también profesor de la Escuela de Gestión Pública y también miembro del Centro de Investigación de la Universidad Pacífico. Tenemos entonces un excelente panel en donde vamos a hablar de tres temas súper importantes y vamos a hacer una especie de diálogo en donde le voy a pedir a los panelistas que puedan intervenir o hacer sus intervenciones en un máximo tiempo de 5 minutos. Esto es para fomentar un poquito más el diálogo, el intercambio de opiniones, siempre tomando en consideración de que a cada panelista le voy a hacer una pregunta en cada uno de los temas que hemos asignado para el día de hoy. Entonces empezamos con Carlos Casas. Tenemos una pregunta para ti, Carlos. Tras más de 100 días de cuarentena, ¿cómo se ha dado el gasto fiscal desde el gobierno? ¿Qué tanto se ha movido la caja fiscal? ¿Cuál es la reflexión que te inspira sobre el ritmo de gasto que se ha tenido? ¿Qué limitaciones consideras que se han presentado? Adelante, Carlos. Gracias, Alexandra, y a la Escuela de Gestión Pública por la invitación para este evento. Bueno, en tu pregunta hay muchas preguntas, digamos, ¿no? Así es. Bueno, en principio,
se puede sostener, se puede mantener que la posición fiscal del país aún es una posición que relativamente es buena, ¿no? ¿En qué sentido? Tenemos espacio como para poder gastar más, para endeudarnos. Es lo que se denomina espacio fiscal, ¿no? El espacio fiscal es la capacidad que tú tienes de mover gastos o ingresos sin afectar tu sostenibilidad de largo plazo de las cuentas fiscales. Es decir, en el fondo, que la deuda no crezca a niveles que sean inmanejables, ¿no? Pero, digamos, siempre en el Perú nos hemos, digamos, hemos recibido elogios a nivel internacional de la política macro y de todos los, digamos, colchones que teníamos, ¿no? El stock de reservas, el Fondo de Estabilización Fiscal, el bajo nivel de endeudamiento que teníamos a nivel relativo en América Latina y a nivel mundial, pero digamos que eso ahora se está viendo afectado, ¿no? Estamos perdiendo espacio fiscal, digamos, la figura es como que siempre las abuelitas decían hay que guardar pan para mayo, ¿no? Guardamos pan para mayo, mayo llegó y nos hemos gastado ese pan que guardamos para mayo. Y ahora esto implica, por ejemplo, que la recaudación del gobierno en lo que va del año ha bajado en 20%, los gastos han subido en 1%, pero si uno ve la composición del gasto, el gasto corriente es el que ha subido en 10% por todos estos programas de apoyo que está viendo, los bonos que está dando el Estado, y el hecho de que el gasto no haya crecido mucho se debe a la caída de la inversión pública. Como hemos tenido la economía paralizada, obviamente el gasto en inversión pública ha caído en 70% en lo que va del año. Entonces, estamos hablando de una situación en donde el gasto corriente es el más dinámico y se espera que ahora que la economía se esté reabriendo, el gasto en inversión pública también tiende a aumentar, ¿no? Y por el lado de los ingresos también hay un tema bastante, digamos, complicado, ¿no? Si uno ve el impuesto general a las ventas, que es el principal impuesto que tenemos en el país, la caída en abril, mayo, junio ha estado en cerca de 35%. Esto quiere decir que se han hecho transacciones, o sea, en 35% menos de transacciones, porque a más transacciones o a menos transacciones se paga menos impuesto general a las ventas, y probablemente eso también refleje un alto grado de informalidad, ¿no? La gente está pasando a la informalidad con tal de mantener una caja, digamos, y poder mantenerse. Entonces, lo que vemos es una caída de los ingresos que va a ser considerable. Por otro lado, eso nos está llevando a pensar en medidas que hacer en el mediano plazo, cómo recomponer este gasto fiscal. El gasto fiscal se ha mantenido constante o ha crecido ligeramente. Probablemente el segundo semestre vaya a aumentar más con la reactivación del gasto de inversión, si es que eso se puede, porque como sabemos, buena parte de la inversión pública está en manos de los gobiernos subnacionales, ¿no? Regionales y locales, y como sabemos, ahí hay algunos problemas para poder ejecutar los recursos, ¿no? Entonces, y por otro lado, tenemos deuda, ya hemos emitido deuda, hemos emitido soberanos para obtener recursos, y tenemos una línea abierta con el Fondo Monetario Internacional. Nuestro ratio de endeudamiento era de alrededor del 27% a finales del año pasado, y como regla fiscal tenemos que no puede sobrepasar el 30%, ¿no? Y si estimamos que este año, digamos como lo plantea el Banco Central y distintos estimados que vemos, digamos, el déficit fiscal está entre 8 y 10%. Estamos hablando de un déficit fiscal nunca antes visto, quizás en la historia, que quizás supere a la segunda parte o la segunda mitad de la década de los 80, donde tuvimos tantos problemas fiscales. Pero con una gran diferencia, ¿no? Que tenemos espacio para recuperarnos, tenemos la capacidad, el MEF ha probado ser, digamos, austero y responsable con las finanzas públicas, y por eso podríamos prever que esto vaya mejorando en el tiempo, ¿no? Y esto implica recomponer el espacio fiscal, que implica trabajar por dos frentes, ¿no? Un frente del lado de los ingresos, cómo recuperamos los ingresos, que han caído fuertemente, y por otro lado, cómo hacer más eficiente el gasto, ¿no? Y que probablemente eso es algo con lo cual hablaremos en las siguientes preguntas, ¿no? Porque ya es entrar más en detalle, pero digamos, en resumen, tenemos una situación fiscal que se ha deteriorado,
en el corto plazo, tenemos coyunturalmente problemas, un déficit vamos a tener alto este año, caída de ingresos significativa, la economía, si va a decrecer en 12%, digamos que la elasticidad de los ingresos fiscales es mayor aún, uno implicaría que al final del año probablemente estemos cayendo en cerca de 20 o 15% los ingresos fiscales, y los gastos, digamos, por todos los programas de apoyo y en los planes de reactivación que están habiendo también van al alza, ¿no? Lo cual complica fuertemente el déficit fiscal y va a incrementar los niveles de endeudamiento, ¿no? Entonces, digamos, teníamos una pan guardado para mayo, pero lo hemos gastado, ¿no? No implica que nos estemos poniendo la soga al cuello, pero sí tenemos que ser bastante cuidadosos para el futuro. Y creo que acá estoy con mis minutos completos. Así es. Gracias. Excelente, Carlos, muchas gracias. Estimado Gustavo, frente a este panorama que nos ha comentado Carlos Casas, en donde nos comenta que evidentemente hemos tenido en los últimos años cierto espacio fiscal, un buen comportamiento, hemos sido buenos pagadores, un buen comportamiento de deuda también, dentro del contexto previo a la pandemia, ¿cuáles han sido los principales problemas que ha tenido que enfrentar la política laboral? Esto previo a la pandemia. Y ya posteriormente a la pandemia, ¿qué impactos adicionales se han producido como consecuencia de esta crisis? Gracias, Ale. Gracias a la Escuela de Gestión Pública. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Ya. Bueno, la situación es complicada, ¿no? Y no solo en el Perú. Hoy día en la mañana veía que en The Economist, ¿no? En Japón, el gobierno quiere subsidiar, ¿no?, la mitad del costo de los paquetes turísticos para que los japoneses, ¿no?, visiten digamos, los atractivos turísticos en Japón, porque el turismo se está cayendo más del 60%. Y el gobierno está dispuesto a gastar $3.600 millones en eso. Pero resulta que los pobladores de esos sitios turísticos no quieren recibir turistas por el miedo todavía de la pandemia. O sea, estamos en una situación complicada en el Perú y en todo el mundo, ¿no? Esta noticia me llamó mucho la atención en la mañana para ponernos en el contexto de que realmente todos los países la tienen bien complicada. Ahora, respecto del tema que me preguntabas, ¿sí? Previo a la pandemia, ¿no?, teníamos como 5 millones de puestos de trabajo formales en la economía peruana, de acuerdo a estos... ya no encuestas, sino el censo que la planilla electrónica permite, ¿no? Y estábamos creciendo pues a un ritmo como de 3% anual en estos puestos de trabajo formales, lo cual, digamos, no era espectacular y estaba en sintonía pues con una tasa de crecimiento de la economía que por ahí alguien ha sacado el promedio hoy día, Gianfranco Castañola. El promedio de crecimiento pues, de la economía peruana en los últimos 4 años pre-pandemia estaba alrededor del 3%. Entonces, el empleo formal, bueno, crecía tanto como podía crecer la economía, pero no mucho más, ¿no? Las ganancias de formalidad laboral se habían estancado, ¿no? Ganancias que sí se habían podido lograr en años de boom de la economía peruana, ¿no?, como Pablo y otros han mostrado, digamos, se había bajado digamos, de 80 a 70% la informalidad laboral, pero ahora se había estancado, básicamente porque la economía no estaba creciendo a un ritmo mayor y el empleo formal no estaba creciendo a un ritmo mayor. Y en un contexto en que la legislación laboral peruana ha seguido sistemáticamente siendo considerada una de las 10 más rígidas del mundo, ¿no? Sistemáticamente todos los años esa es la percepción en las encuestas que hace el World Economic Forum, y esto se había, digamos, puesto todavía más, la percepción se volvía todavía más complicada a partir pues del fallo del Tribunal Constitucional en la década pasada, que había más o menos decretado como una estabilidad laboral cuasi absoluta, y luego con la creación de SUNAFIL en los últimos años, ¿no?, la imagen de que el empleo formal era, ¿no?, un riesgo para muchas pequeñas microempresas, ¿no?, y hasta grandes empresas,
Entonces, la única, digamos, creo que noticia bien interesante, tendencia bien interesante previa, era, por ejemplo, la generación de empleo formal agroexportador, ¿no? Que sí ha sido un sector novedoso en la economía peruana y que ha generado alrededor de 500.000 de puestos de trabajo formales, ¿no? Que antes no existían en la economía peruana y con un régimen laboral promotor muy, muy interesante. Eso era más o menos la situación pre-pandemia, ¿no? Luego ha venido la pandemia y, bueno, un estricto confinamiento productivo social en las primeras semanas, ¿no? Y sobre todo el sector formal de la economía. Y eso, bueno, las cifras ustedes conocen, cómo ha ido cayendo el PBI mensualmente, 40%, ¿no? Luego se ha acelerado a 30% y esperemos que a 20 o menos las caídas ya se van haciendo menores, pero igual en el año todos los pronósticos, ¿no?, dan una caída del PBI no menor de 12%. Y con eso, bueno, los resultados en el empleo en general y en el formal en particular son muy complicados, ya de acuerdo a las primeras encuestas en Lima Metropolitana, ¿no? En el peor momento de la crisis habían 2,5 millones de limeños que habían dejado de trabajar, ¿no? Y en el caso de los puestos formales, que es lo que más nos interesa, las primeras caídas ya están en el 10%, pero esa es una cota inferior porque en realidad la mitad de las empresas no han reportado sus planillas en esta época de la pandemia, y ahí queda la duda de si es que se han perdido esos empleos o están en el limbo de que no se les ha aprobado la suspensión perfecta de labores, ¿no? Entonces hay una serie de temas que se han agudizado con la pandemia, que ya teníamos una situación inicial complicada para mostrar más, digamos, más cifras positivas en el ámbito laboral del empleo en el país, fruto de la desaceleración que había tenido la economía y una legislación laboral bastante exigente en cuanto a grados de formalidad. Y contra todo eso se nos ha venido esta pandemia y ahora tenemos el riesgo de perder lo poco que habíamos ganado en los años de crecimiento, y es más, o sea, de acuerdo a estimados que ha hecho acá nuestro colega Pablo Lavado, en realidad la informalidad podría aumentar al 80% nuevamente en estos años, y quizás en la segunda parte tenemos que discutir un poco cómo evitar eso y, de ser posible, seguir ganándole puntos a la informalidad y ganarle puntos a la formalidad. Pero quizás eso lo vemos en una segunda ronda. Así es, muchas gracias. Pablo, nos hemos encontrado con dos primeros diagnósticos desde el punto de vista fiscal y desde el mercado laboral. Desde la política social, cuéntanos un poquito qué problemas se han identificado previamente a la pandemia y cómo esta situación ha agravado aún más esta crisis que se ha producido. Es decir, qué tan fuerte o débil es nuestro sistema de protección social, y cuéntanos si estábamos preparados para enfrentar estos choques adversos que se le han presentado a las familias peruanas. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias a la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico por invitarme a este webinar. De hecho, antes de responder a tus preguntas, me parece muy interesante la participación de Carlos y Gustavo, porque la política social está relacionada a la política laboral y a la política fiscal. Está asociada a la política laboral porque está dentro de un marco de protección social, ¿no? La política social, una agenda de protección social debe tener en cuenta no solamente los programas sociales, sino también proteger de alguna manera al trabajador. Y está asociada a la política fiscal porque es la que va a permitir, la que va a dar el espacio fiscal para financiar esta agenda de protección social.
Teniendo pues claro el panorama que nos ha mostrado Carlos y Gustavo en las dos presentaciones anteriores, nuestro sistema de protección social, tenemos que decir que es débil. Y es débil por dos principales razones, y que una está asociada al mercado laboral, la política laboral. La primera es que 75% de la economía es informal. Quiere decir que no tiene un aseguramiento en salud, aunque el año pasado ya se universalizó la salud a través del SIS. Ahora pasa al tema de la política fiscal para ver cómo financiamos un sistema de salud de calidad. Una falta de protección ante shocks de desempleo, como el que estamos viendo actualmente, y un sistema de pensiones que probablemente no está cubriendo las expectativas que tiene la población. Y en segundo lugar, es un sistema de protección débil porque hay que destacar que los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social han tenido impactos positivos en la reducción de la pobreza en los últimos 5 años, y así lo demuestran varios estudios del Banco Mundial, de GRADE, del mismo Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Y además, en algunos estudios que ha mostrado el Banco Mundial, también hay asociaciones positivas con respecto a la reducción de la pobreza entre el 2013 y en el 2018 en aquellos distritos en donde ha habido una provisión conjunta de los programas sociales, Juntos, Pensión 65, Jacubiña y Foncodes, ¿no? Sin embargo, y esto lo hemos experimentado ahora último, detalles administrativos en la implementación, actualización de las bases de datos, coordinación entre los sectores, entre MIDIS, trabajo, educación, salud, una falta de penetración en el sector urbano ha impedido que se llegue de manera efectiva a las personas. Esto pues te demuestra que nuestro sistema de protección social es débil, es muy débil. Y no estamos preparados para este choque que estamos experimentando. De hecho, si registras el terremoto de Pisco del 2007, el fenómeno del Niño del 2017 y ahora la COVID-19 del 2020, tienes en un lapso de aproximadamente 15 años un choque adverso, que ya sea regional o ya sea nacional. O sea, un choque catastrófico cada 5 años, y de los cuales en ninguno de ellos hemos estado lo suficientemente preparados para no solo responder, sino tener una sostenibilidad en la mitigación de este choque. Eso, pues, lo que estamos observando y lo que estamos apreciando hoy en día es que esta situación de la caída de la demanda externa, las medidas de confinamiento que hemos experimentado, han detenido la economía. De hecho, han salvado vidas, pero por el otro lado también han impactado fuertemente en la situación socioeconómica de las familias. Así es, Pablo. Vamos entonces con una segunda ronda. Carlos, comentaste en tu primera intervención que la inversión pública estaba prácticamente paralizada y que la inversión pública se da principalmente en las regiones. ¿Cuál es el panorama entonces de la política fiscal al interior del país? ¿Qué recomendaciones se podrían hacer para reactivar la economía, pero de manera descentralizada? ¿Cuál consideras, en este caso, que es el rol de los gobiernos regionales y locales para reactivar la economía al interior del país? Tenía que iniciar el audio, perdón. Sí, como lo hemos visto, el deterioro es bastante fuerte, ¿no? Uno, hay que tomar en cuenta que a nivel subnacional, las municipalidades que cobran impuestos
probablemente no probablemente, están incrementando su morosidad bastante con respecto a impuestos que cobran como el impuesto predial, ¿no? Que es un impuesto que generalmente se paga poco, pero que en estas circunstancias creo que la mayor parte de gente lo está poniendo al final de la cola para pagarlo. Entonces, esa es una caída interesante, o sea, importante, pero no es tan drástica, ¿no es cierto? Porque, digamos, de lo que viven las municipalidades es de transferencias. A nivel nacional uno tiene que las transferencias son 60% de sus ingresos, en promedio. Pero si hablamos de municipalidades urbanas, obviamente la dependencia es mayor y las municipalidades rurales, la dependencia de las transferencias es bastante fuerte. Y si uno ve, por ejemplo, que el IGB está cayendo en 35% la recaudación, por lo menos en abril, mayo y junio, eso significa que las municipalidades ya hoy día están recibiendo 35% menos de Foncomún, que es la principal transferencia que ellos reciben, ¿no? La principal transferencia histórica, porque la otra es el canon, ¿no? Y lo que uno puede ver es que hubo una situación fiscal subnacional deteriorada, porque este año está habiendo una caída fuerte de ingresos por el Foncomún, que a veces es la única fuente de ingresos que tienen muchas municipalidades rurales. Una municipalidad rural que no tiene una mina al costado ni ninguna industria extractiva, y que no puede cobrar impuestos, vive el Foncomún, y el Foncomún ha caído dramáticamente, ¿no? Por otro lado, el próximo año lo que se avecina es también que esta crisis va a llegar a las zonas donde están las industrias extractivas, porque el canon va a caer significativamente, ¿no? La producción minera se estima que va a caer en 25% en algunos estimados, pero las utilidades de las empresas son bastante sensibles, ¿de acuerdo? Entonces, ante una contracción del 25%, lo que vamos a tener es que va a haber una caída de las utilidades que va a ser mayor, y bueno, no sé, algún estimado que me he permitido hacer podría implicar que las zonas que reciben canon van a recibir 50% menos el próximo año. Con lo cual, eso te puede generar también mayor conflictividad, ¿no? En este escenario, ¿qué podemos hacer? Como hemos visto, las municipalidades manejan, o los gobiernos subnacionales en general, manejan más de la mitad de la inversión pública, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos ahora es que hay una necesidad de gastar rápida y eficientemente. Y ahí es donde entra la gran duda con respecto a la capacidad que tienen los gobiernos locales y regionales para poder gastar. Y quizás una de las formas de acelerar eso sería o asistencia técnica por parte del nivel nacional, o por otro lado, quizás siendo más audaz y temporalmente, empaquetar estos proyectos y que alguna entidad del gobierno nacional se encargue de hacerlos para darle mayor dinamismo, ¿no? ¿Por qué? Porque un proyecto de inversión pública dinamiza la economía local fuertemente, ¿no? Entonces, eso creo que sí podría ayudar de manera significativa. De otra manera, de igual manera, perdón, el presupuesto de los ministerios también buena parte se ejecuta a nivel territorial, ¿no? Entonces, las transferencias para construir colegios, etcétera, pueden seguir o también las pueden hacer los propios ministerios en las distintas zonas, ¿no? Entonces, el panorama es bastante complicado, los grados de libertad que tienen son menores que el nivel nacional. Recordemos que las municipalidades, si no se pueden endeudar, si no es con aval del gobierno nacional, y eso hace que su capacidad de endeudamiento sea muy pequeña. Por eso se está hablando desde el Ministerio de Economía y Finanzas de compensarlas, ¿no? Por esta caída que va a haber en las transferencias, darle los recursos y tratar de impulsar y dar facilidad para la inversión pública. Pero ahí entran dos temas y que tienen que ver en general con la calidad del gasto, ¿no? Hay dos aspectos que afectan, digamos, la calidad del gasto. Uno es la propia eficiencia, ¿no? Que no se hace con eficiencia el gasto, en donde los costos a veces son más altos, no se aprovechan economías de escala, que es una de las críticas que se hace a la inversión descentralizada, y la segunda es la corrupción, ¿no? Entonces, el miedo que hay es, si les van a decir a los gobiernos regionales y locales, oye, gasten el dinero que tienen para inversión pública durante el segundo semestre, se puede abrir la puerta para la corrupción, ¿no? Entonces, eso creo que es un tema que habría que tomar en cuenta al momento de poder plantear algunas medidas a nivel subnacional. Básicamente, lo que va a ocurrir es que van a tener que vivir
de transferencias que haga el gobierno central, ¿no? Porque las bases tributarias se están viendo seriamente deterioradas y las bases de donde salen las transferencias para los gobiernos locales y regionales también. Y también podemos ver que si uno revisa todas las transferencias que reciben los gobiernos subnacionales, todas van a ser afectadas durante el siguiente año, ¿no? Y eso nos genera un panorama sombrío, que va a haber que manejarlo con inteligencia, al darles, digamos, instrumentos que sean sencillos y transparentes para que gasten, asistencia técnica para que gasten también bien, y de lo contrario creo que podría haber este espacio para que a nivel se paqueten los proyectos y se puedan llevar a cabo de manera centralizada para aprovechar economías de escala, ¿no? Y ahí cumplo con el minuto que me diste de más, Ale, gracias. Perfecto, gracias. Ya estamos por finalizar la segunda ronda. Invitamos a nuestros oyentes, a quienes nos están siguiendo en este webinar, a hacer sus preguntas para poder hacérselas a los panelistas. Pablo, comentaste que efectivamente pues no tenemos un sistema de protección social adecuado, sobre todo diseñado para enfrentar ciertos shocks económicos que pueden sufrir las familias en situaciones de crisis o de emergencias, ¿no? Sin embargo, para evitar que los hogares caigan en una situación de pobreza y pobreza extrema, el gobierno otorgó una serie de bonos a las familias, ¿no? Esto para intentar contener esta situación. No obstante, al parecer estos bonos han quedado cortos y tú mismo has estimado que la pobreza aumentaría para este año del 20% al 30%, es decir, estaríamos retrocediendo 10 años de esfuerzo y de trabajo de lucha contra la pobreza. En este sentido, ¿qué medidas sugieres para mitigar esta situación? Efectivamente, el shock ha sido tan fuerte que tenemos esos estimados. El gobierno ha respondido de manera rápida y audaz con respecto a todas las ayudas que ha podido brindar para frenar este shock sobre los ingresos de las familias. Y no solamente ha dado las transferencias, sino también ha estado, si bien no asociado al tema de la pobreza, pero sí a mitigar el shock económico en las familias, el tema de los subsidios a las planillas, el plan Reactiva, FAEMIPE, entre otros. Y además también acaba de lanzar el programa Trabaja Perú de empleos temporales, que va a crear empleos para 20.000 personas. También está el programa Arranca Perú, que va a impulsar la inversión pública y crear empleo. Y el empleo temporal del Ministerio de Agricultura, que tendría como objetivo crear más de 700.000 puestos de trabajo, ¿no? Todo esto parecería que podría ayudar a mitigar el impacto en la pobreza entre 1 y 2 puntos porcentuales. Ahora, hay que tener en cuenta que este shock en la pobreza lo vamos a estar experimentando en el 2020 y también en el 2021, pero en el 2021, y algo que hay que promover y que es la principal fuente para reducir la pobreza y que hemos visto en los últimos 20 años, es el crecimiento económico. En ese sentido, la reactivación económica debe ser uno de los principales objetivos del gobierno en este momento para recuperar los ingresos rápidamente de las familias en el 2021 y en el 2022. Y en términos de política social, las cosas que se pueden hacer, y sobre todo porque hay evidencia de que estas cosas funcionan, no es que nos estemos inventando estos temas, sino que la literatura apoya estas sugerencias, es que se pueda implementar más transferencias de una manera más sostenida y focalizada para frenar la caída de las personas hacia el nivel de pobreza y también para frenar un aumento en la brecha de la pobreza y un aumento de la pobreza extrema. Esto debería durar por lo menos este año y quizá parte o quizá todo el año completo del 2021. Además, también fomentar y expandir programas como Trabaja Perú y Jacubiñay, y el desarrollo de infraestructura social productiva con empleo local. Esto también va a ayudar a mitigar
la pobreza podrían pensar que esto ayudaría a mitigar la pobreza en el 2021. Además, también programas de capacitación laboral, dado, como mencionaba Gustavo, que hay una reducción del empleo. ¿Qué cosa pueden hacer estas personas que en este momento no están trabajando? Programas de capacitación laboral, aprovechar el tiempo para un entrenamiento vocacional, y a medida que se van abriendo la economía técnico, de tal manera que evitan destruir su capital humano y construyen más capital humano para insertarse en el mercado laboral el próximo año. Y un punto que es importante de anotar es que no todo es pobreza monetaria, Ale. También hay que tener en cuenta otras dimensiones que este grupo, no solamente los pobres, sino también la clase media vulnerable está enfrentando. Y me refiero a los temas de educación y de salud. Y aquí hay que ponerle mucho ojo porque en esto tenemos una suspensión de los servicios educativos y de salud presenciales, y lo que hay que retomar rápidamente es el tema en el aspecto de salud, el tema de la vacunación, de la entrega de sulfato ferroso para los niños, para las mujeres embarazadas, los controles de crecimiento, y en el tema de educación, que es además importante, el desarrollo y fortalecimiento de la educación a distancia, ¿no? Porque no vemos horizonte en el que todavía en este año se reabran los colegios, y en particular los colegios públicos. La compra de tablets se debe agilizar, la educación, quizá abrir el tema de la educación en el sector rural, y retomando estas actividades educativas y de salud. Hay estudios que mencionan que que el ingreso se puede recuperar en 2-3 años, pero las desigualdades en educación y en salud que se generen como consecuencia de esta suspensión de los servicios presenciales podría estar afectando en el mediano y largo plazo a los más pobres y vulnerables, e incrementando la desigualdad. En ese sentido, entonces, estas son algunas cosas que la literatura propone implementar en este caso. Excelente, gracias. Gustavo, cambié un poquito el orden porque me interesaba que Pablo nos pueda comentar algunas propuestas vinculadas a los temas sociales, y tú particularmente has dado cifras muy duras sobre la situación del mercado laboral, que ha sido fuertemente golpeado, y se estima pues que la informalidad podría crecer aún mucho más. En este contexto, Pablo mencionó Arranca Perú, ¿no?, como uno de los programas que de hecho se ha propuesto crear 1 millón de empleos. Pero te quería preguntar si esta medida es suficiente para mejorar el panorama laboral del país, si beneficia solo a trabajadores formales y calificados, y qué otras medidas complementarias se podrían implementar para reinsertar a los trabajadores que hoy se encuentran en una situación de desempleo. Gracias, Ale. Bueno, a ver, hay la parte de lo que puede hacer la inversión pública, y luego el tema de ya el sector privado, ¿no? En la parte pública, Arranca Perú es un nombre simpático que le han puesto a todo ese tema de, ¿no?, mantenimiento de la infraestructura, básicamente carreteras, ¿no?, principales, secundarias, terciarias, caminos vecinales. En realidad, el mantenimiento de carreteras siempre es una buena idea, ¿no?, cuando está bien hecho, y sabemos que en realidad es más costo efectivo que volver a hacer la carretera, reconstruirla, ¿no?, años después sin mantenimiento. Lo que ha pasado, y lamentablemente en el Perú pasa mucho esto, ¿no?, que habían esquemas, digamos, relativamente exitosos de mantenimiento de caminos rurales y otras vías de comunicación que en realidad se han ido dejando en el tiempo, y esto, bueno, ahora con la pandemia se está recurriendo a eso nuevamente. Bueno, es algo que en realidad nunca se debió dejar de hacer, y me parece muy bien que
que se esté haciendo, pero como ya Pablo y Carlos sugerían, siempre va a ser insuficiente la parte pública, porque la inversión pública estaba muy lenta, ¿no? También en esa parte se han revesado bastante el tema a lo largo de los años, y con todos los destapes de corrupción que hubo en los últimos años, ¿no? Ahora el miedo también de buenos funcionarios de ser más proactivos en la ejecución del presupuesto público ahora es mayor, ¿no? Entonces estamos ahí medio entrampados ahora queriendo gastar y no teniendo las capacidades de gasto de ejecución suficientes. Pablo mencionaba en los programas de empleo temporal como Trabaja Perú. Efectivamente, eso hace como 15 años se diseñó y se empezó a hacer, y sí ayuda, sobre todo a mano de obra no calificada, que tiene temas de inserción laboral en este tipo de situaciones de desempleo agudo, ¿no? Está bien, y yo creo que ahí ayudaría a lo que Carlos decía de que, bueno, algunos municipios, entidades ejecutoras a nivel nacional no van a tener los recursos suficientes. Bueno, Trabaja Perú es como un cofinanciamiento, ¿no? Para organizaciones locales, subnacionales, y en ese sentido puede ayudar también. Pero todo esto yo creo que es insuficiente si es que no se reactivan grandes obras público-privadas de manera más acelerada, como las líneas de metro, ampliaciones de aeropuertos, irrigaciones como Majes, Chavimochic. En realidad, bueno, ahora es fácil decirlo, pero en realidad algunas de esas obras nunca se debieron paralizar. Es más, se podía aprovechar que estábamos el resto del país en cuarentena para que avanzaran más rápido, ¿no? ¿Se imaginan? O sea, algunas de estas obras de infraestructura en realidad en un contexto de poco tráfico y confinamiento como está el país, en realidad creo que podrían avanzar más rápido, y bueno, lamentablemente también fueron paralizadas, y con lo mismo la minería, con protocolos adecuados, sanitarios estrictos, podían no haberse parado muchos de estos proyectos, pero bueno, ahora hay que reactivarlos cuanto antes. Ahora, en cuanto a la legislación laboral, también quería hacer comentarios sobre, ¿no?, este tema que se puso digamos, sobre el tapete en los últimos meses, el tema de la suspensión perfecta de labores, ¿no? Que es un esquema que otra vez en el Perú, también en general, los procedimientos, sobre todo en el sector público, se vuelven muy engorrosos, y en este caso, ¿no? Hay bastante comentarios en la práctica de cómo este esquema de suspensión perfecta de labores, ¿no?, ha sido muy complicado, ¿no? De 29.000 aplicaciones hasta fines de junio, solo 4.000 habían sido revisadas y 450 aprobadas, ¿no? Y claro, uno dice, oye, no, pues, pero hay que verlo con cuidado, pero el tema es que en realidad esas demoras en todo ese proceso, ¿no?, lo que terminan ocasionando es más bien afectando la probabilidad de sobrevivencia y sostenibilidad de las propias empresas y esos mismos empleos en el futuro. Entonces creo que ahí ha habido ¿no?, demasiada, una precaución excesiva a la hora de aplicar ese procedimiento, y en realidad ha complicado mucho las cosas, y esperamos que ahora, más bien este último año y en estos meses con un nuevo gabinete y un nuevo impulso, realmente se simplifiquen y se agilice todos estos procedimientos para, lo que decía Pablo, para tratar de reactivar lo más rápido posible la economía, porque
es en el sector privado al final donde se juegan, ¿no?, el 80-90% de empleos en el país, y si eso no está funcionando, digamos, bien poco es lo que puede hacer el sector público, sea nacional, regional o local, para compensar, ¿no? Eso, entonces, lo que todos deberíamos tratar es de que esta recuperación pues se parezca tanto como se pueda a una V, ¿no?, que va a ser una caída drástica, pero que la recuperación sea relativamente rápida, ¿no? Y si es con una F de formalidad, mejor todavía, ¿no? Para lo cual también habría que simplificar mucho el tema de las cargas sociales en esta situación de emergencia y flexibilizar. Listo, y ya acá, estamos con el tiempo. perfecto, y esto relacionado a lo primero que mencionaba, ¿no? Todavía tenemos una legislación muy, muy rígida que impide que esto sea mucho más ágil. Muchas gracias, Gustavo. Tenemos Okay. algunas preguntas del público que les pido que podamos resolver o responder de manera concisa, sencilla, en un tiempo aproximado de 2 minutos. Tenemos una pregunta para Carlos. ¿Es factible la descentralización fiscal? Buena pregunta. Yo creo que tenemos ya 16 años con una ley de descentralización fiscal y no se ha avanzado mucho. Esto pasa básicamente por una descentralización económica, ¿no? Y esto implica básicamente tener un desarrollo territorial, digamos, más homogéneo, no tan centralizado, para que de esa forma la base tributaria también esté mejor repartida y se puedan cobrar impuestos, ¿no? Yo creo que este es uno de los temas en los cuales debemos trabajar bastante, porque pensar que van a vivir de las transferencias siempre del gobierno nacional es algo que no es sostenible en el tiempo y que al final puede generar varios problemas que no funcionan. Pero, por ejemplo, algunas medidas, si queremos pensar, ¿para qué tener 1.895, creo que son, administraciones tributarias municipales, cuando podríamos tener a la SUNAT simplemente cobrando los impuestos, transfiriéndoselo a las municipalidades, pero lo haría con mucha más efectividad? Y creo que eso podría ser un tema importante. Ahora, si es factible o no, yo lo veo complicado, ¿no? Este shock adverso que estamos teniendo, tanto de oferta como demanda por COVID, creo que nos va a retrasar más, porque lo importante es generar base tributaria, ¿no? Y para poder cobrar impuestos a nivel subnacional y darle también a los gobiernos regionales alguna potestad o coparticipar algún impuesto nacional, ¿no? Esa sería alguna de las alternativas. Bien, tenemos una pregunta para Gustavo. En el Perú, al menos el 70% de la PEA es informal. De estos argumentos, ¿qué consejo recomiendan para reducir el sector informal en el Perú? Por otro lado, el canciller del Reino Unido, Rishi Sunak, ha presentado un plan agresivo para impulsar el empleo, proporcionando un subsidio a las empresas para que recontraten y capaciten nuevo personal. Flexible Furlough Scheme, preservando el empleo formal. ¿Considera que una propuesta así pueda aplicarse en el Perú? Sí, en la práctica ha estado habiendo, ¿no?, subsidio a la planilla, justamente, ¿no?, en estos esquemas de suspensión perfecta de labores. Y yo creo que en realidad sería bueno pensar cómo de ese esquema de subsidio a la planilla temporal por este tema del COVID, ¿no?, podemos hacer un tema un poco más permanente y sostenible para atender algunos de, ¿no?, los riesgos que, como mencionaba Pablo, uno de los objetivos de un sistema de protección social debe ser cubrir riesgos de desempleo. Entonces, en realidad por allí eso podría reducir algunas de estas cargas, ¿no?, de contribuciones que hace tan oneroso hay veces a las empresas, sobre todo a las pequeñas, micro y medianas, ¿no?, de dar el paso a la formalidad, porque les es demasiado costoso. Y el otro gran tema, que insistimos varios, es este tema de
la reposición en el puesto de trabajo, ¿no? Ese parece un tema muy técnico, pero a la vez es muy político, ¿no? En el Perú la Constitución consagra un régimen de, ¿no?, protección contra el despido arbitrario con una indemnización económica, ¿no? Pero con los fallos del Tribunal Constitucional a lo largo de los últimos 15 años, ¿no?, esa interpretación ha devenido más en, ¿no?, una posibilidad de reposición en el puesto de trabajo, y eso en realidad es más un esquema de estabilidad laboral absoluta que la verdad muy pocos países en el mundo ya tienen, y sería una de las, no la única, pero una de las razones detrás de este exceso de informalidad laboral que presenta la economía peruana, ¿no? Que realmente hay ahí un costo muy fuerte, fijo, que tienen que asumir, sobre todo pequeñas y medianas empresas que no tienen la posibilidad de contratar abogados y enfrentar juicios laborales para tratar de evitar, ¿no?, los efectos de los shocks económicos que siempre ocurren en el tiempo, ¿no? Entonces hay que revisar de manera integral todo el tema de la legislación laboral, y de esa manera creo que sería mucho más factible hacer más ganancias de formalidad laboral en un contexto de rápido crecimiento económico que quisiéramos retomar cuanto antes en el país. Genial. Tenemos una pregunta para Pablo. ¿Es oportuno aumentar la remuneración mínima vital como se planteó antes de la pandemia? Yo lo complementaría con esta reflexión o este debate que se está dando vinculado a el salario, el ingreso mínimo y la remuneración básica vital, ¿no? Este ingreso mínimo vital que debería existir en los ciudadanos. ¿Qué opinas al respecto? Yo creo que no es oportuno aumentar la remuneración mínima vital en estos momentos por dos razones. La primera razón es porque no estamos sufriendo todo el mundo, el sector público y el sector privado está sufriendo este shock económico que está haciendo que los ingresos de las personas y de las empresas esté cayendo, y del sector público también. Esto quiere decir que un aumento de la remuneración mínima vital lo que va a hacer es imponer más costos a la creación de empleo formal, en un contexto en donde lo que queremos es facilitar el empleo, la creación de empleo formal con los ingresos que actualmente se puedan hacer, ¿no? Y la segunda razón es porque ha habido una larga discusión de varios años con respecto a este tema de la remuneración mínima vital, y esto, la verdad es que hay que verlo desde un punto de vista económico y social. Económico en el sentido de que es como si fuese un control de precios, y estás controlando el piso de los salarios y no dejando que el mercado esté operando para asignarlo, y de verdad que alrededor del umbral de la remuneración mínima vital son pocas personas las que están ahí. Y por otro lado, en el aspecto social, no estás ayudando a que las personas tengan una remuneración o un trabajo digno, porque lo que está ocurriendo en la práctica es que al implementar esta RMB, esta remuneración mínima vital, lo que hay es un desincentivo por parte de tanto de los trabajadores como de los empleadores, no solamente de los empleadores, sino también los trabajadores no quieren formalizarse y finalmente se quedan en el sector informal. Entonces, por estas razones no creo que sea un momento para aumentar la remuneración mínima vital. Más bien es un buen momento, como dice Gustavo, para pensar en hacer más flexible el mercado laboral para la contratación eficiente y óptima de los trabajadores por parte de los empleadores, y a su vez
trabajar en paralelo una agenda de protección social que integre no solamente los shocks a los desempleos, el shock, el aseguramiento de salud y el tema de las pensiones, sino también los programas sociales. Yo creo que es una oportunidad para pensar más en esa vía, en ese sentido, que el aumento de la remuneración mínima vital. Perfecto, muchas gracias a los tres por su participación, muchas gracias a todos quienes nos han estado siguiendo por esta transmisión de este webinar. Hay un aviso en el chat del Zoom, se ha colocado una encuesta, les pido por favor que puedan llenarla, esto es para recoger sus opiniones y sus sugerencias respecto a este webinar y poder programar futuros webinars próximamente. Muchas gracias, Gustavo, muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Pablo, por su excelente participación aquí desde la Escuela de Gestión Pública. Nosotros estamos sumamente contentos de promover siempre esta conversación y este diálogo respecto a las políticas públicas, pero también en un espacio desde donde pensemos no solamente en los problemas, sino también en las soluciones.